Ismael Quintanilla Pardo es licenciado en Filosofía y doctor en Psicología por la Universidad de Valencia. Es profesor titular de Psicología Social, ha sido vicedecano de la Facultad de Psicología y presidente de la Sociedad Valenciana de Psicología Social y dirige la Unidad de Investigación de Psicología Económica y del Consumidor de la Universidad de Valencia. Es autor de más de 20 libros en los que ha abordado las conductas económicas vistas desde las perspectivas psicológica, empresarial y social, y durante su carrera profesional ha dirigido numerosos cursos de posgrado y especialización en marketing, conducta del consumidor, recursos humanos y gestión cultural y del conocimiento. Profesor Quintanilla, ¿recuerda qué acontecimiento o qué vivencia personal le influyó para orientar su investigación profesional al ámbito de la psicología social y el consumo? Bueno, efectivamente, en parte está en el currículum que brevemente ha relatado. Yo hice el bachiller de ciencias. En la época que yo estudié solo había dos alternativas, o ciencias o letras. Por razones que no vienen al caso me decanté por las ciencias y tuve la suerte, o de alguna manera el azar, de tener un profesor de filosofía excelente. Y aunque inicié mis estudios en el ámbito de la química, que era una opción que se presentaba aquí en la Universidad de Valencia, la influencia que había ejercido sobre mí ese profesor hizo que en un momento determinado decidiera estudiar filosofía pura. Y ahí descubrí la psicología y de nuevo un profesor de alguna manera transformó mi vida, hizo que me orientara al mundo de la psicología, en particular a la psicología clínica, porque de alguna manera mis inicios en el ámbito de la psicología lo fueron en el Hospital Psiquiátrico de Bétera, bueno, de aquí de Valencia, bajo la dirección del doctor Emilio Bogani. Y durante 4 años estuve trabajando en el ámbito de la psicología clínica aplicada al mundo de las toxicomanías y el alcoholismo. Pero de alguna manera la influencia de la filosofía ha sido determinante en mi vida, probablemente porque había preguntas interiores a las que quería contestar. Posiblemente después fueron preguntas respecto de los demás, y ese es el complemento de la psicología, claro. Pero luego usted ha orientado toda su carrera hacia la psicología social y de alguna manera digamos que estudia a las personas en nuestra faceta de consumidores, ¿no? ¿Desde qué perspectiva? Sí, bueno, ahí cuenta muchísimo el azar. Cuando yo estaba precisamente trabajando en el hospital psiquiátrico, se me ofreció la posibilidad de realizar determinadas dinámicas de grupo que yo no sabía muy bien en qué sentido tenían que desenvolverse, y descubrí con cierta sorpresa que esas dinámicas de grupo no iban orientadas a tratar, ayudar en ciertas dificultades que las personas pudieran tener, sino que iban orientadas específicamente al diseño de un payar. Esto fue una sorpresa tremenda para mí. Me vi de la noche a la mañana del mundo de las toxicomanías al ámbito del marketing. Y aunque inicialmente yo era muy reacio a ese área de conocimiento, a ese mundo aplicado, descubrí que en el marketing había algo que era extremadamente interesante para mí. Personas que se comportan socialmente, personas que compran, personas que consumen. Eso hizo también que de alguna manera me fuera interesando por este tema, y luego complementariamente, por supuesto, y como punto genérico, la psicología social, claro es. Y entonces, ¿el consumo es una patología, una tela de araña? ¿Qué es El consumo es un derecho. El consumismo puede ser una patología. La sociedad de consumo es la reivindicación de las clases medias y, por tanto, el acceso de la mayor parte de la gente a la mayor parte de los productos. Y esto, de entrada, no es ni bueno ni malo, probablemente es el resultado, entre comillas, de un progreso. Ahora, lo que ocurre es que la sociedad de consumo ha precipitado o ha generado la posibilidad de que la mayor parte de los ciudadanos cubran sus necesidades más elementales. Y claro, uno es libre cuando cubre sus necesidades elementales, pero casi siempre suele ser prisionero de sus deseos. Como en una segunda fase, en esa sociedad de consumo, se ha posibilitado el que la gente pueda ir más allá de la necesidad, se ha producido en muchas ocasiones un exceso del consumo. Eso es lo que llamamos consumismo. Y ahí, pues bueno, se puede manifestar de múltiples maneras, y una de ellas posiblemente sea lo patológico o lo psicopatológico. Entonces, cuando hablamos de consumo, estamos hablando de un área de trabajo muy reciente. Bueno, en la medida que la psicología científica y la psicología profesional se asienta en España aproximadamente unos 40 o 50 años, aunque hay pioneros antecesores de este tema,
La psicología del consumidor como tal existe desde hace muchísimo tiempo, posiblemente desde las primeras décadas de este siglo, desde 1911, 1912, parece que ya existen publicaciones, trabajos y aplicaciones que tienen que ver con la psicología del consumidor. Aunque me gustaría enfatizar la idea de que la tradición europea ha ido en otra dirección. Desde finales del siglo XIX hasta el momento presente hay un área de conocimiento que se conoce como psicología económica, que la mayor parte de los psicólogos o una buena parte desconocen, que ha tenido una tremenda tradición e importancia. Los matices posiblemente diferenciadores radicarían en que en el espacio estadounidense la preocupación ha sido cómo vender, cómo comprar, cómo influir en la gente para que compre, en tanto que en el espacio europeo la psicología económica se ha preocupado por intentar analizar cómo se comporta la gente bajo la influencia de la economía. La composición de ambas tradiciones genera lo que se conoce como psicología económica del consumidor, que llegamos con ello al tiempo presente, pero en el fondo la tradición es muy larga. Y en lo que se refiere a España, desde luego la tradición en el ámbito de la psicología de la publicidad o de la psicología aplicada al comportamiento del consumidor tiene una larguísima tradición. En el año ya 1928 se celebra un congreso de psicología aplicada al mundo de la publicidad en la Lonja del Mar, en los salones de la Lonja del Mar, en Barcelona. Y desde entonces hacia aquí, este ha sido un campo de extrema importancia. Lo que ha ocurrido es que la titulación de psicología empieza en la Complutense en el año 78 y por tanto eso es lo que crea de alguna manera el espacio legal y normativo de nuestra profesión. Pero desde el punto de vista de lo que podíamos llamar las primeras apariciones, siempre ha habido una tradición en el ámbito de la psicología aplicada al mundo del consumo. ¿Cómo influye en la vida de una persona el consumo? ¿Quién dirige a quién? Pues, hombre, para empezar, el comportamiento del consumidor es una conducta social. Esto es una precisión que quiero hacer claramente. O sea, cuando estamos estudiando el comportamiento del consumidor, lo que estamos haciendo es psicología social. Esta es mi primera precisión. ¿Por qué? Cualquiera que nos esté escuchando que piense lo que haya hecho esta mañana, hasta el momento que haya o esté escuchando esta entrevista, y descubrirá, yo creo que con cierto estupor, que la mayor parte de sus comportamientos, de sus conductas sociales, no han sido de consumo. Lo que pasa es que hay una tendencia tremenda a confundir comprar con consumir. Cuando yo digo psicología del consumidor, la mayor parte de mis estudiantes lo que ven es gente comprando. Y yo les digo que cambien la perspectiva, que vean gente consumiendo, duchándose, comiendo, comprando, visitando un museo. Por tanto, para mí el comportamiento del consumidor es una conducta social de gran amplitud que incluye no solamente el hecho de comprar, sino otras muchas cosas. Ahora bien, en lo que respecta al hecho de comprar, no cabe ninguna duda de que hay un conjunto de influencias de carácter comercial que afectan nuestras vidas. Esto es así, pero también es cierto que una buena parte de lo que somos tiene que ver con lo que proyectamos y de alguna manera también hay una interacción entre el que compra y el que vende y en consecuencia esa influencia recíproca. Una buena parte del diseño, por ejemplo, de unos grandes almacenes está ajustado de alguna manera a la conducta de la gente. No es simplemente que se pretenda influir sobre ellos, que se pretende, sino que para que pueda influir eficientemente se tiene que ajustar al comportamiento que la gente ejecuta. Con lo que el tema es un tema retroalimentado, no va en una sola dirección. Por supuesto que hay influencia de la publicidad, de la misma manera que la puede haber de la televisión o de cualquier otro medio de comunicación. Pero también es verdad que una buena parte de la publicidad refleja lo que somos. Y en ese reflejo muchos nos sentimos, yo el primero, probablemente incómodos. Profesor Quintanilla, en alguna ocasión usted ha hablado del índice de sentimientos del consumidor, como si fuera, digamos, otra variable más a tener en cuenta en esta sociedad que está dominada por impactos externos que de alguna manera pues, nos conmocionan o orientan nuestros comportamientos. ¿A qué se refiere en concreto con ese índice de sentimientos del consumidor que hay que tener en cuenta? Bueno, lo primero que habría que decir es que la escala es una escala desarrollada por uno de los primeros psicólogos de la economía que se llamaba George Katona. Y por tanto, esta escala la generó este autor en su estancia en Estados Unidos. Salió huyendo de Hungría, luego llegó a Alemania y finalmente acabó en Estados Unidos. Y para mí representa muy bien el iniciador de la psicología económica del consumidor. De hecho, llegó a una situación ideal porque daba clases en la Facultad de Económicas y en la Facultad de Psicología al unísono. Y este autor pretendía de alguna manera, con la escala en cuestión, predecir determinado tipo de expectativas en el comportamiento del consumidor.
La escala hoy en día es de uso generalizado y universal. Lo que es de alguna manera sorprendente es que los psicólogos no sepan que somos los psicólogos quienes hemos hecho o hemos fabricado, o en este caso fabricado, la escala, ¿no? De alguna manera esto suscita una reflexión que a mí me parece de extremo interés, y es que en nuestra profesión no se suele conocer que tenemos 2 premios Nobel, y los 2 son en economía. El primero es verdad que hay una cierta ambigüedad, porque era un especialista cognitivo, Herbert Simon, quien se le da el premio Nobel en el año 78, pero el segundo es un psicólogo puro, experimentalista, Daniel Kahneman, al quien se le da el premio Nobel en el 2002. Y en estos autores, igual que la tradición que viene desde Catona, lo que pretenden es poner de manifiesto la idea de que los índices económicos me influyen y determinan una buena parte de mi comportamiento, pero al mismo tiempo que yo, como sujeto, como individuo, como persona, puedo influir en esos índices económicos. Y en ese sentido, volviendo a tu pregunta, el índice de sentimientos del consumidor es una de las primeras escalas que permite hacer un poquito de prospectiva en relación a lo que el consumidor siente respecto de la economía o de la situación económica en general. Usted desarrolla su trabajo de investigación en el ámbito universitario, pero ¿quién recoge los resultados de las investigaciones que publica un experto en psicología social? Bueno, espero yo que una gran cantidad de profesionales. De hecho, tengo algún dato al respecto, porque hemos hecho varias tesis doctorales al intento de analizar la profesión, y en el momento actual me atrevería a decir que son miles los psicólogos que de una manera u otra se dedican a este campo, bien de manera exclusiva o bien combinándolo con el ámbito de los recursos humanos. Y, en fin, el campo tiene tal grado de amplitud que no solamente se concentra en lo que podríamos llamar el marketing más convencional, sino que se extiende hasta ámbitos como marketing social o marketing de la cultura, y en consecuencia los psicólogos ejercitan o desempeñan su trabajo dentro de contextos muy variados, que van desde unos grandes almacenes a un museo o una ONG o una fundación como puede ser la ONCE. En ese sentido, sí que me parece relevante insistir que una de las dificultades que yo encuentro en mi profesión de la que me siento profundamente enamorado, es precisamente que no tenemos una definición intencional de aquello que tenemos que hacer, ¿no? Y a mí me parece, haciendo un ejercicio de síntesis posiblemente excesivo, que nuestra principal pretensión es reducir el dolor e incrementar el bienestar. Y en ese sentido, cualquier tipo de psicólogo profesional que practique la psicología, con este tipo de dimensión intencional, se puede desempeñar perfectamente en cualquier campo, sea en el campo del marketing, del deporte, de lo social, de lo clínico, yo creo que con una cierta claridad en esa dimensión intencional. Luego posiblemente existirán los elementos que tengan que ver con la conciencia moral o con los códigos deontológicos, pero efectivamente esto yo creo que cada vez se hace más difícil en una sociedad en la cual esos códigos morales, esos valores, pues bueno, están sufriendo un cambio drástico de perspectiva y de enfoque, ¿no? Una sociedad que ha convertido el egoísmo en un valor, o que convierte la avaricia en algo prestigioso, ¿no? Y ahí nos tenemos que desempeñar los psicólogos profesionalmente. Y conviene no confundir nuestro desempeño profesional con el contexto en el que lo desempeñamos. Y como cualquier otro profesional, como cualquier otro trabajador, como cualquier otra persona, somos resultado de esa sociedad al mismo tiempo que de alguna forma intentamos influir sobre ella. Respecto de lo que hacen los profesionales de este campo es muy variado. Estudiamos el comportamiento del consumidor, analizamos variables específicas, hacemos un test de producto antes de su lanzamiento al mercado, hacemos entrevistas de carácter cualitativo. Nuestro campo es de una gran amplitud y yo creo que es extremadamente importante para el desarrollo social. Pero visto por lo que usted me comenta, parece que solamente se benefician aquellos que tienen un producto para lanzar al mercado. Claro. ¿Quién protege al consumidor? ¿Quién, digamos, le educa al consumidor a ser una persona, digamos, responsable en ese hábito de consumir? Pues fíjate, primero hay las protecciones normales de una sociedad de derecho, que es la ley. Pero fíjate, yo percibo en la pregunta la posibilidad de dejar de manifiesto que unos de los que practican precisamente esa defensa somos los propios psicólogos.
en este caso en relación con las asociaciones de defensa del consumidor, pero también a través de las propias personas. En ese sentido, yo creo que el estereotipo general parte de la idea de que cualquier actuación de marketing tiene que ir en dirección hacia la manipulación del propio consumidor. Este es un estereotipo muy generalizado y no seré yo de los que niegue la capacidad de influencia que la publicidad puede tener. Pero también es cierto que esa capacidad de influencia puede quedar de alguna manera limitada o de alguna manera reducida cuando seamos capaces de generar seres humanos cada vez más responsables y con mayor capacidad de racionalizar sus decisiones. Bien, esto forma parte de nuestro trabajo. De hecho, antes me he referido a Daniel Kahneman, y a Daniel Kahneman se le da precisamente el premio Nobel por sus investigaciones relacionadas con los recursos cognitivos y con lo que él llama catalizadores mentales, que son un conjunto de habilidades, de conocimientos, de experiencias adquiridas a lo largo de la vida de una persona que actúan como modificadores de mis decisiones económicas. Lo que viene a decir, en pocas palabras, Kahneman, es que cuando decidimos no somos del todo racionales. Y esto, si se piensa bien, es un tema de gran importancia, porque la economía libre de mercado se sustenta precisamente en la idea de que el ser humano es libre, y un ser humano libre se sustenta en la idea de que es racional y que decide racionalmente sus decisiones. Si volvemos a la investigación de Kahneman, nos podemos encontrar con una paradoja. Bueno, precisamente somos los psicólogos los que ponemos al descubierto que el ser humano, para ser cada vez más libre, necesita racionalizar cada vez mejor. Y esto se obtiene con más información, con mayor conocimiento y con mayor información, entre comillas, psicológica, claro es. Imagínate la cantidad de trabajo que podemos hacer respecto a los psicólogos, precisamente orientados a generar ese bienestar. Al hilo de lo que me comenta, le planteo, ¿es posible adquirir madurez individual para comportarse como un consumidor en el que aquello a lo que opte sea saludable y no destructivo? ¿Dónde se bebe? Bien, para empezar me gustaría hacer una precisión. A mí se me suele definir, de hecho tú lo has hecho, como un psicólogo social de la economía. Esto es algo que a veces produce bastante estupor, ¿no? Cuando te hacen una entrevista o cuando te presentan, ¿no? Y yo ante eso suelo decir, mire, pues si hay una complicación para entenderse, yo antes que psicólogo social de la economía, por supuesto, soy psicólogo social. Y es frecuente que aquí se nos confunda con los sociólogos. Digo, sí, soy psicólogo social, pero antes que psicólogo social, psicólogo. Y cuando esto también crea determinado tipo de ambigüedades, porque la gente hoy en día ya no, hace 40 años era diferente, ¿no? Pero cuando no llega a entender muy bien qué es lo que hacemos los psicólogos, suelo decir primero persona, ¿no? Por tanto, soy persona, psicólogo, psicólogo social y psicólogo social de la economía, ¿eh? En ese sentido, y hecha la precisión, mi preocupación arranca primero como persona. Yo creo que vivimos en una sociedad y esa sociedad hace que yo sea lo que soy y de alguna manera, siendo lo que soy, en relación a los demás. Por tanto, creo en la empatía y en esa relación que establecemos que permite que la sociedad se desarrolle como tal. Y dentro de ella, el consumo es una variable importante. El hecho de consumir es una variable importante dentro del proceso de maduración de una persona. Posiblemente porque en esta sociedad, que es una sociedad de consumo, lo tenga que ser. Pero la madurez no depende exclusivamente del hecho de consumir. Es importante en el hecho de consumir. Pero la madurez, que sería muy difícil de definir así a bote pronto, depende precisamente de la capacidad que tengan las personas para elegir por sí mismas, de su propia libertad. Y por tanto, en ese sentido, una buena parte de la intervención psicológica yo creo que va orientada a colocar o a informar o a generar los conocimientos para que la gente se pueda beneficiar de ellos y actuar con mayor libertad, no solamente cuando consume, porque en la práctica psicológica la amplitud es muchísimo más mayor, ¿no? Sino además cuando está en familia, además cuando se desempeña en el deporte o además cuando actúa en el trabajo. Por tanto, ese proceso madurativo depende de la capacidad que los seres humanos tengamos para entender, entre otras cosas, muchas de las reglas, de las regularidades, de las investigaciones que la psicología ha ido aportando al respecto. Usted lleva más de 30 años dedicándose a esta profesión que dice que adora. ¿Qué cambios y qué hábitos ha visto que han ido evolucionando desde que usted empezó a investigar, a trasladar en libros sus investigaciones y a dar clases? Es decir,
aquellos hábitos primeros que usted detectaba han cambiado 30 años después? Es decir, ¿hacia dónde ha ido evolucionando? Esta es una pregunta para responder con muchísima amplitud. Vamos a ver, de entrada yo soy un privilegiado porque tengo la profesión más bonita del mundo, entre otras razones porque mi preocupación y mi interés es intentar comprender a los seres humanos. No creo yo que después de 40 años me sienta muy capaz de entender al ser humano en términos más genéricos, ¿no? Pero lo que no cabe ninguna duda es que soy doble privilegiado porque además me dedico a la enseñanza de esa profesión, ¿no? Y en ese sentido sí que puedo apuntar alguna idea. Yo he visto transitar este país desde una situación de limitación de libertades, de autoritarismo y que por tanto de sometimiento psicológico y social y económico, a un país que explota en una libertad impresionante, que transita hacia una economía moderna, que entra de alguna forma en la modernidad de manera acelerada. Y eso lo he vivido paso tras paso. Yo he vivido una universidad en la cual apenas habían medio, a una universidad repleta de posibilidades. Y ese ha sido, yo creo que en muy buena medida, mi privilegio, y me siento muy feliz porque haya sido así. ¿Qué es lo que yo he percibido como cambios sustanciales? Pues bueno, aquí tendré que hablar como psicólogo social. Un cambio radical en el esquema de valores, ¿no? La sociedad española de los años 50 era una sociedad de valores muy orientados, vamos a llamarle, a la influencia que se percibía de acuerdo con la propia dictadura, y yo diría que el 600 sería la simbología que mejor lo representaba, una sociedad que no había descubierto aún el hecho de consumir, una sociedad que se comportaba en algunas ocasiones, ¿verdad?, de manera un tanto gris, triste, tal cual yo lo percibía, cuidado, a pasar a la sociedad de los años 2000, en la cual el esquema de valores se ha transformado radicalmente, no solamente por influencia de la evolución social de España, sino y sobre todo por la influencia a nivel mundial. Pertenecemos, y eso es un privilegio, aunque habría mucho que matizar, a lo que algunos autores llaman la aldea global y que yo me atrevo a definir como la aldeilla global, porque recoge los países desarrollados. El resto del planeta vive absolutamente ajeno y sometidos al sufrimiento de la escasez, del hambre y de la pobreza, ¿no? Pero en fin, dentro del contexto en el que nos movemos, lo que ha surgido es un esquema de valores que, en mi opinión, viene muy caracterizado por 4 grandes dimensiones. En primer lugar, el individualismo, que no es ni más ni menos que una exageración de la individualidad. Yo creo que la individualidad es la búsqueda del sentido de uno mismo, en tanto que el individualismo sería imponer mi individualidad a los otros, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay una tendencia cada vez mayor al individualismo. En segundo lugar, yo creo que hay una tendencia a la inmediatez. Todo tiene que ser rápido y acelerado. Las cosas se tienen que conseguir en muchas ocasiones sin esfuerzo, ¿no? Tienen que venir dadas. Yo creo que también hay una tendencia sostenida hacia el hedonismo, ¿no? A la búsqueda del capricho, de la satisfacción del capricho, de forma también, insisto, inmediata. Y todo eso está creando un nuevo ciudadano, un ciudadano que algún autor como Lipovetsky caracteriza de turboconsumidor, en el cual precisamente el consumo es una columna vertebral de su comportamiento social y humano, ¿no? Pero también pienso que en ese contexto ese consumidor, probablemente porque hay gente que va tomando conciencia social del mundo en el que vive, va siendo sustituido por lo que podríamos llamar el alter consumidor, un consumidor cada vez más concienciado, que sabe que es imposible una economía finita en un planeta infinito, que toma medida de que la crisis económica que estamos padeciendo es importante, pero lo es mucho más la ambiental, lo es muchísimo más la energética, y en consecuencia empieza a desempeñar conductas y comportamientos más austeros, más autocontrolados. Yo estimo que esa es una tendencia cada vez más notable, ¿no? Al mismo tiempo que se produce un cambio de civilización espectacular, que no llegamos a saber dónde nos lleva. Bien, pues yo creo que los psicólogos sociales, dentro de este contexto que acabo de señalar, tenemos mucho que decir y tenemos muchísimo que hacer. La sociedad parece que cuando tiene capacidad adquisitiva y puede consumir, es más feliz.
y sin embargo en el momento en el que se produce una situación de pérdida de empleo y no tener dinero, ha llegado la catarsis. Hay que estar preparados ante esa situación que te viene sobrevenida, de hoy puedo consumir y mañana no puedo consumir. Bueno, en la vida de una persona hay muchos tipos de crisis. Eso que se relata es una de ellas, ¿no? El desempleo es una tragedia individual, psicológica y sociológica, y además es un escándalo. Una sociedad no se puede sustentar casi en un 20% de paro, ¿eh? La manera en cómo viva la persona la situación, eso sí que es crucial, pero desde luego el problema del paro, del desempleo, se soluciona con trabajo. Y el trabajo en una sociedad de una economía libre de mercado muy influida por el neoliberalismo se hace realmente complicado, ¿eh? ¿Cómo puede reaccionar una persona ante esto? Bueno, en psicología hablamos del efecto túnel, ¿no? Mientras esa persona vive esa situación, está, metafóricamente hablando, dentro de la oscuridad, ¿no? Pero se prevé que al final encontrará una solución. Hay que buscar esa solución, hay que encontrarla, hay que tener sentido de ubicación. La familia es un punto de referencia clave y desde luego la actitud mental es fundamental. Pero claro, todo esto dicho con el mayor respeto y con el mayor cuidado, porque cada cual sabe o puede saber lo que significa estar parado, ¿no? Y cómo lo puede vivir. Y de alguna forma, en la segunda parte de lo que se me preguntaba, tiene que ver con el hecho de que hoy en día el paro se relaciona muy directamente con el hecho de consumir. Pero desde luego no solamente ese es el problema, ¿eh? Una última pregunta, profesor Quintanilla. ¿Cuáles son los retos de su especialidad? ¿Cuáles son los nuevos caminos? ¿Cuáles son los temores que puedan abordarse en ese momento? Hombre, yo hago mío aquel aforismo que dice que ir de los sueños a la razón es hacer las cosas como son, pero ir de la razón a los sueños es hacer las cosas como deberían ser. Yo creo que desde la psicología, y en particular de la psicología social, de la economía y del consumidor, deberíamos establecer cómo deberían ser nuestros sueños, cómo deberían ser las cosas para que viviéramos mejor. Y en ese sentido ahí están nuestros grandes desafíos. El gran reto consiste en ser capaces de generar una psicología capaz de responder a esas preguntas que acabo de formular o a esas afirmaciones que acabo de hacer. En ese sentido yo soy optimista. Yo creo que la nuestra es una profesión capaz de afrontar los retos y desafíos de este siglo XXI que apenas empieza. Desafíos que van a tener que ver con el sentido, para empezar, de la felicidad, como se me preguntaba en la pregunta anterior. Yo creo que vivimos una paradoja. La felicidad la estamos interpretando en términos de consumo, cuando habría que interpretarla más en estados de ánimo. Yo creo que hay que levantarse todos los días con la idea de que hay que luchar para ser optimista, y para poder superar el pesimismo que nos puede afectar tanto a nivel social como profesión. Yo creo que la nuestra es una profesión con muchísimo futuro, porque, como decía creo José Luis Pinillos, la psicología está en todo, lo que no está es del todo, porque a la postre todo lo hace el ser humano. Profesor Quintanilla, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.